Historia de vida es mucho más interesante y positiva que todo lo que pasó antes. Es la historia de Iván, que nos trae música con esta gran puesta en escena que les preparamos. Fíjense, ahí vamos al móvil, a San Isidro, y allí lo vamos a ver a Iván, pero sobre todo lo vamos a escuchar, Romy. A ver. Escuchen a Iván. Esta historia es de talento e inclusión, como dice nuestro graph. Iván está nominado a los premios SEMA, nada más ni nada menos. Tiene 26 años y allí lo vemos. Él tiene autismo, pero encontró en la música, junto con sus papis, vamos a hablar con Ricardo ahora. Allí lo vemos, fíjate cómo lo celebran. Allí lo tenemos, fíjate. A Iván, que encontró en la música la posibilidad de incluirse a la sociedad, una sociedad que a veces es tan compleja y que discrimina. Y una manera de comunicarse también, porque Iván tiene autismo no verbal, que es un tipo, una característica que se puede dar dentro de esta condición, ¿no?, del espectro autista, y él particularmente no habla, ¿no? O bueno, cuando comenzó su desarrollo, perdió tal vez un poco el habla, después adquirió algunas palabras, pero la música se convirtió en su medio de comunicación, ¿no? Y su medio de expresión también. Así es. Y allí lo vemos. Con esta música de fondo, Romy, hablamos con Ricardo, que es el papi de Iván. Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Estás por ahí? Hola Pablo, hola Romina, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, qué linda, debo decir, nobleza obliga, puesta en escena que nos preparó Fabio Soria. Por un lado, lo vamos a seguir escuchando a Iván con su banda y a Ricardo para que nos cuente el detrás de escena. Contanos quién es Iván, Ricardo. Iván es un músico, es un percusionista de nacimiento. Iván siempre fue músico. Y todo el mundo vio en Iván a un músico, no a un autista. Y la realidad es que Iván empezó a percusionar desde chico con lo que veía. El tipo se ponía así medio de coté, ¿viste? Y empezaba a percusionar con lo que escuchaba. Escuchaba un tema en la radio y ¡tac! Empezaba a percusionar. No fue fácil, porque Iván en algún momento, ponerle a los 2 años, un día dejó de hablar. ¡Pum! Silencio de radio. Y lo más loco es que Iván empezó a cantar antes que hablar. Y hoy te canta todos los temas, te lo canta en español, te lo canta en inglés, te lo canta en chino. En chino repite cosas. Es de locos. Entonces uno empieza a analizar y dice, a ver, ¿realmente el autismo impide el desarrollo de la fortaleza de las personas? No, en absoluto. Ahora, Ricardo... Y nosotros siempre... Dime. No, continúa. Ahora te hago la pregunta en un rato. No, lo que te contaba era, nosotros siempre vimos en Iván, le buscamos la fortaleza que tenía. Sí. ¿Cuál es ese potencial? ¿Qué es lo que le gustaba hacer? ¿Cómo quería desarrollar su vida para adelante? ¿En qué? Porque cuando sos chico tenés muchas terapias, pero cuando llegás a la adultez, ¿qué pasa con la vida? Claro. Entonces hay que empezar a prepararlos desde chicos para eso. Exacto. ¿Ok? Y la música es el camino de Iván. ¿Cómo llegaron Dime, Romina. ustedes, desde el momento en el que se dieron cuenta de que Iván tenía una conexión muy especial con la música, con la percusión? Desde ese momento, ¿cómo llegaron a encontrar a esta persona que lo introdujo en el mundo de la música, ¿no? Porque eso también es algo que se da y que por ahí resulta un poco difícil para los padres que tienen un hijo con alguna discapacidad, ¿no? Y sobre todo que tienen por ahí autismo, que uno se pregunta y dice, bueno, ¿cómo hago yo para encontrar ese interés? Porque todos tienen un interés puntual, tal vez, o algo que les gusta hacer. Mirá, la realidad que más allá que nosotros tuvimos suerte porque nos encontramos con gente muy buena en el camino, gente que nos ayudó mucho y lo ayudó mucho Iván, la realidad que lo que nosotros vimos desde chico en Iván es la debilidad por la música y su pasión por la música.
Iván tuvo un profesor de batería a los 4 años, o sea, empezó con la música a los 4 años. Después, la realidad que cuando yo hablo de suerte y hablo de cosas especiales, Iván a los 10 años tenía 12 terapeutas y 2 tipos de terapias diferentes. Uno de los terapeutas venía a casa a trabajar con Iván con una guitarra. ¿Qué quería hacer? Él quería, a través de la música, captar la atención de Iván, captar las miradas de Iván. En la segunda sesión salió y me dijo, Ricky, vos no tenés un hijo autista, tenés un hijo músico. Este psicólogo, Sebastián Weinerman, es músico también, aparte de psicólogo. Y en su momento tenía una escuelita de rock con chicos convencionales. Me ofreció que vaya ahí a la escuelita de rock. En el acto decidimos que sí, que tenía que ir allá, porque aparte de todo pensábamos también en la interacción, en la convivencia con chicos neurotípicos, ¿no? Claro. Ya iba a un colegio integrado, iba al San Gabriel con integración, y aprovechamos para que pudiera estar en una sala de música con chicos de su edad, con pares. Y sobre ese punto, Ricardo, te quiero preguntar ahí, sobre el rol de la sociedad, dime. ¿no? Porque se debate y mucho en el sistema escolar, en las escuelas, si efectivamente, y lo digo hasta como profe, ¿no? Si los chicos que tienen autismo, alguna discapacidad, tienen que estar en colegios aparte o en bandas de música aparte. En colegios especiales. En colegios como les especiales. dicen, sí. ¿Y por qué no? Porque hoy lo vemos que el ejemplo de Iván es estar integrado, y así se integra a quien para algunos de la sociedad es diferente, para otros no. Mirá, el tema, te voy a contar un poco cómo fue la historia de Iván. Iván tenía que empezar jardín en sala de 4, en un colegio que recién arrancaba con la integración escolar. Te estoy hablando de hace 24 años atrás, o 22 años atrás. No había integración, el Estado de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, no permitía la integración particular en colegios particulares. Claro. O sea, tenía que haber, en un gabinete pedagógico, tenía que colocar una maestra integradora. La luchamos esa. De hecho, Iván es el primer alumno integrado con integración particular en la provincia de Buenos Aires. Mirá. El día que yo firmé la autorización, me dijeron que Iván sentaba un precedente en la educación de la provincia de Buenos Aires. Claro. Si los chicos con autismo tienen que estar en colegios y estar con chicos neurotípicos, no tenga la menor duda que sí. A mí un gran médico que se llama Christian Plebs me enseñó una cosa cuando Iván tenía 4 años. Se aprende estando. Iván aprendió estando. Iván aprendió de sus pares. Hizo toda la primaria con sus pares. La secundaria ya fue un colegio especial. ¿Por qué? Porque los intereses eran diferentes. Claro. En el caso particular de Iván. Después, lo que pasa es que en el autismo cada caso es un caso. No puedes decir, si Iván hizo esto, todos los demás pueden hacer lo otro. Claro, por eso, cada caso es un caso. Por eso era mi pregunta, ¿no? Porque, digamos, cada condición, ¿no? Cada espectro dentro de esta condición tiene su particularidad. Por eso te preguntaba qué consejo Totalmente. le podés dar a esos padres que por ahí están atravesando, ¿no? Este diagnóstico, este primer baldazo de agua fría, porque todos dicen que el primer diagnóstico es como un baldazo de agua fría, ¿no? Los sorprende. Una piña. Sí, sí. ¿Qué le podés decir vos que ya Cuando tenés nos un dieron el camino diagnóstico fue muy recorrido? fuerte. Y son 24 años recorridos. Yo lo único que le puedo decir, yo no doy consejos, pero sí nosotros siempre con mi esposa miramos a Iván, siempre buscamos qué le gustaba hacer a Iván, y para nosotros lo único importante era él, y lo apoyamos en todo lo que él quería hacer. Pero siempre enfocándonos en lo que sí podía hacer. Lo que no podía hacer estaba a la vista, lo veíamos. ¿Para qué apuntar en eso? Entonces la música era lo suyo, perfecto. Pero aparte, vos me hablaste de la sociedad. Hace 22 años atrás, 23 años atrás, ni se hablaba de autismo en la Argentina. No. Era Hoy tabú. la Argentina en ese sentido... Era un tema tabú, Ricardo. Totalmente. No se conocía el diagnóstico. Se escondía a quien padecía. No se conocía, Claro. los internaban también. Claro. Pero hoy te puedo asegurar, y te lo digo con conocimiento de causa, que la Argentina es uno de los países más avanzados en Latinoamérica en lo que es tratamientos, en lo que es cursos. Hay
instituciones que dan cursos para padres, para hermanos, para tíos, para abuelos, para primos. Se habla mucho de autismo. Yo soy un tipo que aburro ya de hablar de autismo. Soy pesado hablando de autismo. Pero hay que hablar. Hay que hablar de estos temas, Ricardo, y sobre todo en los medios de comunicación, ¿eh? Quizás estos temas, te lo digo hasta entre nosotros. ¿De los medios? Y con confianza. Quizás estos temas no miran tanto, pero no importa. Al menos en este programa se van a seguir hablando siempre. Pero vos sabés que me sorprendió una cosa. En este último mes y medio, a partir de la nominación a los premios Emmy, Sancos 2025 en Estados Unidos, se filmó un documental sobre la vida de Iván. Y hubo muchos medios que nos contactaron, y yo a cada uno de ustedes agradezco profundamente el contacto, porque se empieza a hablar de autismo y se empieza a difundir el autismo, se van esos tabúes que hay sobre las personas con autismo, pierden esos temores. Vos sabés que todos sabemos que cuando uno no conoce algo, le produce temor, claro, le tiene miedo, ir sobre ese algo. Perdón, Ricardo, que te interrumpa, pero estamos compartiendo las imágenes del documental al que haces referencia. Ahí lo vemos a Iván de chiquito. Los silencios de Iván se llama, lo pueden buscar. Los silencios de Iván. Exacto, al documental. Los silencios de Iván es un documental que vino una productora de Estados Unidos a grabar la vida de Iván. Estuvieron 9 horas y pico acá. Ese documental de 9 horas lo bajaron a 9 minutos, impresionante. Pero lo pasaron en el programa de Corazones Guerreros, que es un programa conducido por Natalia Negri, una argentina, donde se dedica a todo lo que es cosas diferenciadas y personas con alguna necesidad especial o condiciones especiales. Sí. Y ese documental lo vieron los de los Emmys, ese programa, y lo nominaron porque es un ejemplo de superación, Iván. Iván, la realidad, yo te voy a decir una cosa. Yo siempre dije durante muchos años lo bien que le vino a Iván el hecho de estar integrado en un colegio con chicos neurotípicos. Por eso esos chicos fueron fantásticos con Iván, lo ayudaron, lo apoyaron. Ese colegio de San Gabriel en la primaria de Iván fue un momento bisagra en la vida de él, porque se sintió querido, se sintió abrazado. Está muy bien que lo nombres, porque sabes que no sucede eso en todos los colegios. Entonces, cuando sucede, está bueno también, pero destacarlo. Depende también de las familias. Exacto. Romina, depende de las familias. Exacto. Entonces, no hubo un cumpleaños en 8 años que no lo hayan invitado a Iván. Qué lindo. No hubo un cumpleaños que me digan, déjalo. ¿Sabes a qué? Iván lo bancamos, Ricardo, lo queremos. Esa es la verdadera integración. Ahí está la integración de verdad. Más allá de que lo pongan adentro de un aula. Pero te voy a mencionar algo más. Realmente esa es la verdadera integración. Si no, vos sabés que yo hice un podcast el año pasado hablando de el autismo en la adultez. Y uno de los invitados fue el director de ese colegio y contaba todas las anécdotas de recreos y demás que pasaban con Iván y cómo lo ayudaban. Pero déjame decirte algo más que yo me empecé a dar cuenta en estos últimos tiempos. Yo siempre decía lo que aprendió Iván de sus compañeros. Pero fíjate esto, todos estos compañeros que estuvieron con Iván, que hoy tienen entre 24 y 26 años, algunos se recibieron, algunos van a la universidad, algunos están trabajando. Cuando tienen un compañero con alguna discapacidad, no miran la discapacidad, porque aprendieron a convivir con Iván. Miran a la persona. Y esto mismo es lo que pasa con los chicos de la banda. Perdón, Romina, que te interrumpa, pero estos son profesionales, músicos profesionales que lo acompañan a Iván hace más de 13, 14 años. Y siempre vieron a Iván, a un músico. Nunca vieron a un autista. ¿Te parece, Ricardo, la fortaleza de Iván, que cerremos a pleno con la otra imagen? Escuchándolo, Iván. Sí. Porque el protagonista es Iván. Ahí te veo de vuelta. Es Iván. Es Iván. El protagonista de la película. Y el título que del dejaste. Documental de la vida. Iván no es autista, es músico. Y esa es su fortaleza y sobre todo su diferencia. Para los que no somos músicos y somos de madera. No sabemos nada de música, Ricardo. Y un beso grande también, ¿sabes a quién? Pero somos personas. Dime. Pero, ¿sabes un beso grande a quién? Que también es importante en esta historia. Además de Ricardo e Iván, a Marta. A la mamá, a la mami. Y a mi hijo menor. ¿Cómo se llama? La mamá que siempre está atrás de todo, Marta,
que siempre está atrás, nunca aparece, Sí. pero tiene una fuerza impresionante. Y a mi otro hijo, El a mi hermano hijo de menor, Iván, Brian, claro. que ama a su hermano y los dos tienen una conexión impresionante. Entonces lo que te puedo decir es que estos dos son una cosa increíble. Y que seguramente Son Brian divinos. habrá tenido mucho que ver con el desarrollo de Iván a lo largo de todos estos años, sin duda. Totalmente. Está atrás de él, Brian. Lo está acompañando hoy. Muchas veces lo acompaña. Está con él. Y te digo lo importante que son los hermanos Sí. en este proceso. Son muy, muy importantes. Bien. Y que la gente entienda que el autismo no impide el desarrollo de las capacidades de las personas. Hay que mirar, y le digo a las familias que recién empiezan en este camino, miren el potencial de sus hijos. Les gusta hacer, les gusta pintar, les gusta... Miren eso. No importa el resto. Denle mucho cariño. A Iván lo vivimos abrazando cuando era chiquito y no teníamos casi profesionales. Entonces, a partir de los 8 o 9 años de Iván empezaron a aparecer todos los profesionales. Ricardo, Los chicos a son pesar lo más de importante. esta distancia que tiene la tele, te abrazamos, Sí. te mandamos ese abrazo virtual a la distancia. Espero que te sientas contenido. La historia la queríamos contar porque son las historias que valen la pena. En una agenda, una rutina periodística que a veces nos sobrepasa con malas noticias, bueno, estas historias sí valen la pena. La de Iván, la de Ricardo, la de Marta y la de Brian. ¿Y te parece, además de agradecer Sí. la puesta en escena que hicimos Una con Fabio cosa Soria? más. Sí. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, a La Nación Más, Sí. a Fabio, que es un fenómeno acá, como nos apoyó. La rompió. Y este premio, la rompió, no, es un espectáculo el tipo. Y aparte te cuento que es el primer argentino nominado para un premio Emmy, pero no solo el primer argentino. El otro día me enteré que es el primer ciudadano del Mercosur Bueno, nominado para mirá. un premio Emmy. Y va a ganar. El espectro autista. Va a ganar el premio, Ricardo. Esperemos. Ricardo, Quiero abrazo traerlo a la grande Argentina, y quiero nos traerlo quedamos a Argentina. pleno Un beso con Iván, enorme. el protagonista Gracias, de esta vean a la historia banda. y su música. Gracias, Ricardo, abrazo grande. Vean esto. Un beso. Chau.